Hola, hola, ¿están hartos de las zonas planas de las pistas y no saben cómo sobrepasarlas? Pues aquí van algunos consejos y algunos tips para salir de ello. ¡Vamos! Vale, pues el primer tip que les voy a dar es evitarlas. Sé que parece muy obvio, pero a veces no miramos el mapa y nos comemos algunos planos cuando podíamos haber cogido una pista azul o una roja y no tener la obligación de pasar por ese plano. Así que el primer consejo es que miren bien el mapa y si pueden evitar las zonas más planas, pues evítenlas. Otro consejo que les doy es que cuando tienen que pasar por una zona plana, sí o sí, no podemos ir por otro sitio, es intentar poner la tabla plana. Sé que para principiantes es muy difícil dejarse llevar con la tabla plana porque tenemos miedo a coger velocidad. Entonces lo que no tenemos que hacer en una zona plana es poner el canto, porque entonces ponemos la tabla completamente en horizontal y es cuando nos quedaremos tirados. Lo mejor es poner la tabla plana, hacer un poco de cruz, señalo con el dedo, el brazo atrás que me haga de equilibrio y seguir toda la zona plana así. Y una vez superada ya podrán meter ese canto de puntas o de talones. Otro tip que les doy es el siguiente, y es que no tenemos muchas veces en cuenta que la zona plana tiene una pendiente. Normalmente las zonas planas van a través de la montaña y entonces tenemos que ir a la zona que esté más cerca de la montaña, o sea, más para arriba de esa montaña y no más para abajo, porque entonces nos caeremos. Otra cosa que también les puede ayudar es mirar bien la textura de la nieve en el plano. ¿Qué quiero decir con esto? Pues vigilar, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahora estoy fuera de la pista y aquí hay como nieve suelta y demás, si yo me meto aquí con el snowboard iré más lento que no si voy por la zona más dura de la pista. Entonces lo suyo es que encuentren la zona más dura, donde haya rayas, etcétera, y así el snowboard correrá un poco más que no si se salen de la pista y se van a quedar encallados en la nieve suelta. Otra cosa que les puedo decir es que se anticipen a esas zonas planas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si vemos que normalmente una pista azul tiene pendiente y ya vemos desde arriba que acaba en una planicie muy larga, lo que tenemos que hacer es anticiparnos a ella y decir: no perderé velocidad en este trozo de cuesta que me queda y lo usaré para llegar con inercia y pasar toda esa planicie sin problemas. Bueno, pues ahora estoy en una pista azul y como se puede ver, la parte de abajo es más plana, entonces ya tenemos que anticipar con la vista cuál es la zona plana y que nos fastidia. Entonces lo suyo es no perder velocidad ahora, coger velocidad en esta cuesta para pasar el plano y no sufrir en el intento. ¡Vamos! Con esto también decir que no hace falta volverse loco de los planos, las zonas planas. Si nos caemos, si nos paramos, si hacemos algún canto por error porque nos da miedo, no pasa nada. Hemos venido a la montaña a divertirnos y a pasarlo bien, y yo tengo anécdotas también divertidas de quitarme el snowboard y ir caminando por la pista, y esto es así, no pasa nada. Siempre, por favor, a un lado de la pista, ténganlo en cuenta, que mucha gente no lo tiene en cuenta, pero no pasa nada. Yo me quito el snowboard, si tal, pues me quito solo un pie y doy pata y ya aprovechamos, ¿no?, esas zonas planas para practicar el one foot. Pero si no es así y estamos muy cansados porque somos principiantes y todo es mucha tralla la que llevamos encima, es mejor pues me quito el snowboard y paso caminando las zonas planas, y no es muy larga y no pasa nada. Bueno, y otro tip que os voy a enseñar así más en directo es anticiparse, ¿no? Yo ya veo ahora, he bajado del silla y me doy cuenta de que la pista empieza muy plana, ¿no? Pues ¿dónde me pondré el snowboard? Pues intentaré buscar con la vista la zona donde haya un poco de pendiente para poder arrancar desde allí, ¿no? Entonces por eso me he venido aquí, que hace como un pequeño escalón, y entonces a ver si así llego a superar este plano.
tip, último consejo, es un poco chistoso, pero la verdad es que ayuda, y es que vayan con amigos esquiadores, porque así en las zonas planas os pueden ayudar se cogen directamente al bastón y les pueden ayudar con eso, o directamente les pueden dejar los palos y ustedes van dándose un poco de fuerza con los palos para seguir avanzando en ese plano. Ok, pues estos han sido todos mis consejos y tips para, sobre todo, principiantes, que esas zonas planas siempre son las peores. Yo ya lo dije en el vídeo de cómo aprender a hacer snowboard, que es mejor que eviten esas pistas verdes, esas planicies, porque no ayudan a practicar el snowboard, sino que nos lo ponen más complicado. Así que espero que les ayude. Si es así, recuerden dejarme sus deditos arriba y les veo en el siguiente. Adeu.